El ser humano, en su paso por este mundo, no ha dejado de aprovechar los elementos a su mano para adaptarse a su entorno. El transporte de productos, así como de personas, ha sido uno de los más importantes para subsistir, el cual inició con la utilización de animales. La historia de los automóviles es muy rica e inicia con los vehículos autopropulsados del siglo XVIII, cuando el mismísimo Leonardo da Vinci hizo el boceto de una serie de rudimentarios modelos de transporte sobre ruedas. Pero hay que reconocer quién fue el creador del automóvil como lo conocemos en la actualidad. Ese sería, sin dudas, Carl Benz. Este inventor alemán creó su primer modelo y lo patentó entre 1885 y 1886. Nicolas Joseph Cugnot, de 1725 a 1804, fue mecánico, ingeniero militar, escritor e inventor francés. Dio el gran paso al construir el automóvil de vapor. Diseñado inicialmente para arrastrar piezas de artillería, el Fardier, como lo llamó Cugnot, comenzó a circular por las calles de París en 1769. Se trataba de un triciclo que montaba sobre la rueda delantera una gran caldera y un motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. En 1770 construyó un segundo modelo mayor que el primero y podía arrastrar 4.5 toneladas a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Con esta versión se produjo lo que podría considerarse como el primer accidente automovilístico de la historia, al resultar imposible el manejo correcto de este vehículo monumental que acabó chocando contra una pared que se derrumbó fruto del percance. Todavía tuvo tiempo Cugnot de construir una tercera versión en 1771, la cual aún se conserva expuesta en el Museo Nacional de la Técnica de París. Una década más tarde, James Watt, en sus trabajos por perfeccionar la máquina de vapor, inventa la biela y el cigüeñal para transformar el vaivén de un pistón en un movimiento circular. Es el tiempo de los vehículos a vapor. En 1861, el alemán Nicolas August Otto patenta el motor de combustión interna de 2 tiempos, y en 1862, el ingeniero francés Alphonse Baudrechard establece el ciclo del motor de 4 tiempos. Pero es hasta 1864 cuando un judío alemán construye el primer vehículo dotado de un motor de combustión interna. Él es Siegfried Marcus, que trabajando en Austria construye este vehículo, el que continuará trabajando hasta su perfeccionamiento en 1882. Alrededor de 1870, en Viena, el inventor Siegfried Marcus hizo funcionar un motor de combustión interna a base de gasolina, conocido como el primer coche de Marcus. En 1883, Marcus patentó el sistema de ignición de bajo voltaje, que se implantó en modelos subsecuentes. En 1883, el ingeniero alemán Carl Benz crea la Benz & Company. Carl Benz construyó su primer modelo en 1885 en Mannheim. Benz lo patentó el 29 de enero de 1886 y empezó a producirlo en 1888. Ha sido considerado históricamente como el primer vehículo equipado con motor de combustión interna. Es un triciclo equipado con un motor de 4 tiempos de construcción propia según la patente de Otto. En julio del mismo año comienza su construcción para el público y en 1891 construye su primer automóvil de 4 ruedas. En Francia, François-René Panhard y Émile Levasseur
Fundan en 1888 la empresa Panhard and Levasseur con motores Daimler. Comienzan a fabricar los primeros autos franceses en 1891. Siglo XX. En 1900, la producción masiva de automóviles ya había empezado en Francia y Estados Unidos. Las primeras compañías creadas para fabricar automóviles fueron las francesas Panhard and Levasseur y Peugeot. En Estados Unidos, Henry Ford inicia la historia de esta prestigiosa marca a partir de 1893, cuando construye su primer coche en Detroit, y en 1903 fundar la Ford Motor Company. En diciembre de 1898, en Villacurt se inicia la historia de otro grande, Renault, de la mano de los hermanos Renault, Marcel, Fernand y Louis. En el mismo año, los hijos de Adam Opel amplían su fábrica de máquinas de coser y de bicicletas con la fabricación de automóviles. Y es en 1899 cuando Italia ingresa al mundo automovilístico al crearse la fábrica italiana Automobili Torino, Fiat, a cargo de Giovanni Agnelli. En 1908, Henry Ford comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje, sistema totalmente innovador que le permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. Ese año, Ford lanza al mercado el legendario Ford T, que representó popularización del automóvil al reducir sensiblemente los costos de fabricación mediante técnicas como la utilización de la pintura negra, porque secaba más rápido y permitía reducir el tiempo de fabricación del coche. Aún así, la producción francesa era superior en número durante los primeros años del siglo XX. Con la entrada de General Motors al mercado, a base de absorber varias fábricas pequeñas, los Estados Unidos tomarían la cabeza de la producción para no dejarla hasta nuestros días. Las dos grandes marcas norteamericanas se instalan en Europa y para esa época la hegemonía en cuanto a producción es clara: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Época de latón. Esta fue nombrada así por el uso frecuente del latón para las carrocerías, y en esta etapa la estética de los automóviles aún recordaba a la de los antiguos coches de caballos. Etapa de época. Esta etapa comprende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión en 1929. Los principales vehículos de esta época fueron Austin 7, de 1922 a 1939, Bugatti Type 35, de 1924 a 1929, Ford Modelo A, de 1927 a 1931, Cadillac B16, en 1930. Etapa de la preguerra. Comprendida entre 1929 y 1948, se caracteriza por el desarrollo de los coches completamente cerrados y de forma más redondeada. A pesar de que Alemania nunca fue el primer productor de automóviles, creó el considerado por muchos el automóvil del siglo XX, el Volkswagen Käfer o escarabajo, en 1938, diseñado por Ferdinand Porsche bajo pedido de Adolfo Hitler.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción se detiene. Casi todos los constructores se dedicaron a fabricar material bélico durante esos años. Automóviles relevantes: el Ford B8 de 1932 a 1948, Bugatti Type 57 de 1934 a 1940, Citroën Traction Avant de 1934 a 1956 y Volkswagen Beetle de 1938 al año 2003. Etapa de posguerra. Desde el inicio de la recuperación de la Segunda Guerra Mundial en 1948 hasta la etapa moderna, está caracterizada por el desarrollo de autos más rápidos, más seguros y eficientes. Concluida la guerra, Ford y General Motors aprovecharon el panorama ampliamente favorable para absorber algunos pequeños fabricantes. Los años de la posguerra se caracterizaron por la desaparición de legendarias marcas en las que hubo fusiones y reagrupamientos estratégicos, las que aún continúan hasta la fecha. Algunos autos ejemplares de esta época son Morris Minor de 1948 a 1971, Chevrolet Impala de 1958 a 1967, Mini de 1959 al 2000, Jaguar E-Type de 1961 a 1975, BMC ADO 16 de 1962 a 1977, Ferrari 250 GTO de 1962 a 1964, Dodge Charger de 1966 a 1972, Ford Mustang de 1964 a 1970, Pontiac GTO de 1964 a 1974, Chevrolet Corvette de 1954 al presente, y en el año 1969 el Datsun 240Z. Etapa moderna. Está caracterizada por el desarrollo de motores más seguros, eficientes, pero sobre todo menos contaminantes. Autos destacados de esta época son Toyota Corolla de 1966 a la fecha, Range Rover de 1970 a la fecha, Volkswagen Golf de 1974 a la fecha, Cadillac Fleetwood 75, uno de los más grandes fabricados, de 1975 a 1976, Honda Accord de 1976 a la fecha, Ford Taurus de 1986 a la fecha, Jeep Grand Cherokee de 1993 a la fecha. En la década de los 80, el mercado oriental y principalmente el japonés adquirió tal importancia en el mercado norteamericano que vieron peligrar su hegemonía y debieron de aprender y adoptar técnicas orientales para continuar en cabeza de mercado. Así aparecen conceptos como la producción just in time o los principios de Kaizen, hoy en día aplicados universalmente en el mercado automovilístico. La última lucha parece centrada en los vehículos híbridos, con motores eléctricos y de explosión a la vez, pero esta historia no acaba aquí. Los motores eléctricos cada día son mejores y más fiables. Ya se habla de la necesidad de automóviles sin conductor, de motores de hidrógeno y de infinidad de ideas para un futuro, en algunos casos más próximo de lo que pensamos. Y la historia continúa.
El automóvil es un invento muy joven dentro de la historia de la humanidad, pero promete continuar durante muchos años más y puede que con características muy diferentes a las actuales, pero seguirá siendo un automóvil.